En este día tengo algo que quiero compartir con ustedes en esta tarde, y les voy a pedir que abran su Biblia en el libro de San Juan, el libro de San Juan, capítulo 6 y versículos del 1 al 13. Casualmente es nuestra costumbre estar de pie para la palabra de Dios, pero hoy vamos a leer 13 versículos, así que dije, no quiero que se me achicopalen, no quiero que se me cansen, así que vamos a sentarnos y vamos a recibir la palabra de Dios. ¿Cuántos están listos para recibir lo que les pertenece? Amén. All right. Dice la palabra de Dios en el libro de San Juan, capítulo 6, y vamos a leer del versículo 1 al 13. Dice: después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y lo seguía una gran multitud porque veían las señales que hacían en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte, se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él una gran multitud, le dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarlo. Interesante, ¿ok? Porque él sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomara un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús le dijo: haced recostar a la gente. En otras palabras, hagan que todos se sienten. Había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 hombres. Tomó Jesús aquellos panes, y después de dar gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. De igual manera hizo con los pescados, dándoles cuanto querían. Y cuando se saciaron, dijo a sus discípulos: recoger los pedazos que sobran, para que no se pierda nada. Palabra de Dios. En este día quiero, antes de comenzar, quiero hablarles del tema de: es solo una prueba. Es solo una prueba. Ya. Pero antes de comenzar, quiero hacer algo para poder entender lo que vamos a estar hablando en este día. ¿Cuántos de los que están aquí son nacieron en los 80s? ¿Cuántos de los que están aquí nacieron en los 80s? Levanten la mano. Todos los 80 babies. Dicen que son los mejores tiempos, los 80 babies. La mejor música, el mejor vestuario, los mejores cortes de pelo, o sea, todo en los 80. ¿Cuántos aquí son de los 70? Algunos de los 70, all right. Los 70 babies, all right. ¿Cuántos de aquí, vamos para arriba ahora, los 90? ¿Cuántos son de los 90? Los 90, wow, that's a lot. De los 90, ok. Si nacieron de los 2000 para arriba, no van a entender lo que voy a explicar en este momento. Por eso 90, 80, 70 van a saber lo que estoy hablando. Quiero que regresemos un poquito retro, un poco a los momentos cuando primero se introdujo las televisiones a la casa. ¿Cuántos recuerdan los televisores en la casa?
Es más, es que no vas, si eres de los 2000 para arriba, no vas a entender el dolor de los 90s, 80s y 70s, ¿ok? La razón es porque en esa época, en esas décadas, tener una televisión, un televisor en el hogar era un lujo. O sea, ¿cuántos recuerdan que no había televisor en todos los cuartos? Había un televisor, uno. ¿Y dónde estaba? En la sala. Entonces, mientras los años fueron creciendo, los 70, o sea, la televisión comenzó pequeña y luego se hicieron upgrade y agarraron una más grandecita. Finalmente algunos, si verdaderamente tenían feria, agarraban lo que se llamaban los big screen TV. ¿Se acuerdan de eso? Que tomaba toda la pared. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Tomaba toda la pared. Pero si nos regresamos unos años a los 70s, 80s, era un lujo tener un televisor en la casa. Mis hijos me preguntaron hace unos años: papá, cuando tú eras pequeño, ¿el mundo era blanco y negro? Y le dije: ¿por qué? ¿Por qué me preguntas eso? Me dijo: es que cuando vemos los videos de antes, todo está blanco y negro. O sea, ¿cuándo entró el color? Y le dije: no, le tuve que explicar. Todo era color, pero el televisor era blanco y negro por la mayoría del tiempo. ¿Cierto? ¿Estamos bien? Sí, entonces era un lujo. Y también los que nacieron después de los 90, 2000, no entienden el dolor de no tener un control remoto. De hecho, si tú eras un niño creciendo en un lugar donde había un televisor, rápidamente entendiste que tú eras el control remoto. O sea, tus padres decían: hey, ve, cámbiale. Y ahí ibas, ¿y en qué canal? Y ibas y clic, 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 clic. Y si tenías un buen televisor, agarraba señal y si era un sábado por la tarde, algunos van a recordar esto, era un sábado en la tarde, hacías clic, 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 clic hasta que llegabas a Don Francisco. ¿Se acuerdan de Don Francisco? Y ahora que me recuerdo, my God, los shows que mirábamos, tenía un chacal, que era un chacal vestido de negro con una trompeta. O sea, qué raro, ¿verdad? Y ahí ibas, y luego venías y te sentabas y ya todos iban a ver a Don Francisco, sábado gigante, ¿verdad? Y iban con sus, pero no se escuchaba muy bien. Y tu padre o tu madre te decía: ve, súbele. Y ahí ibas y le subías aquí, dale más, dale, hasta que agarrabas y podías. ¿Cuántos saben lo que estoy hablando? Hey, párate, órale, súbele. Y de vez en cuando se distorsionaba la televisión. Y algunos no van a saber lo que es esto, pero van a entender hoy. Había lo que se llamaba antenas, ¿verdad? Había las antenas detrás del televisor y tu padre te mandaba a moverla y muévele y quítale y ponle. Y finalmente agarrabas una escena o algo de que podían ver decentemente, y de repente, si le movías demasiado, se quebraba la antena. Pero nosotros éramos ingenieros. ¿Qué hacíamos? Nosotros no teníamos el lujo de llamarle a Amazon, ordenar unas antenas. No teníamos lujo de eso. No había Geek Squad donde le llamas a Best Buy y te dice: ven a arreglarlo, o la llevan. No, la ingeniamos nosotros solo. Tu papá decía: ve al closet y agarra unos ganchos. Abrías los ganchos, se los metías en la televisión, y si no trabajaba, decía: ve a la cocina y agarra foil paper y métele foil paper y agárrala. ¿Hasta cuántos saben lo que estoy hablando? Y así, ahí ibas y hasta que final. Y algunos, lo raro es que a veces no se miraba tan claro. La única manera que se miraba claro la televisión es si tú lo detenías. Quizás esa noche tú eras el escogido para detener y ahí quédate
queda, no te muevas. Y se turnaban, ahora tú. Y de repente, ¿cuántos saben lo que estoy hablando? Así de 70, 80 babies, you know what I'm talking about. Hoy en día todo es digital, en el teléfono puedes ver televisión, ustedes no saben lo que se sufrió. De vez en cuando en un televisor, mientras estás mirando tu programa favorito, de repente se distorsionaba la pantalla, se ponía negro, gris, blanco, y de repente se escuchaba una vocecita que salía por el televisor. Las palabras por arriba salían digitalmente y te advertían de algo que estaba sucediendo. Te advertían y te decía una voz. No sabíamos de dónde salía la voz ni cómo llegó la voz a ese televisor, pero se escuchaba distorsionado. Estaba en la pantalla negra, blanca y gris, y de repente salía una voz que decía: esto es solo una prueba. Una vez más te repetía: esta es una prueba de los canales 34 y 52 para probar que todo esté funcionando bien. No significaba que el televisor estaba quebrado, no significaba que el televisor no servía, no significaba que ya lo íbamos a tirar. Lo único que sabíamos y entendíamos es que la voz que estaba saliendo de la televisión nos estaba diciendo: es solo una prueba. Tenemos que probar que el canal entre tu televisión y el satélite están haciendo conexión, y mientras tú puedes escuchar esta voz, aunque se ve distorsionado, no significa que no sirve, significa que es solamente una prueba. Yo vengo aquí a declararle a alguien en este día: no es que las cosas están quebradas, no es que las cosas están destruidas, y no es que Dios ha terminado contigo. Escúchame, por favor, en este día es solo una prueba. Y Dios dice: en este día te traje para explicar que todo el caos que ha estado sucediendo en tu vida, todo lo que estás viendo en la escena de tu vida, todo lo que se ve en la pantalla de tu futuro, no es para destruirte, es para aumentar tu fe. Y necesito recordarle a alguien en este día: no está quebrado, no está hecho pedazos, Dios no ha terminado, es solamente una prueba. Pero la buena noticia es esto que la Biblia dice: Dios ya sabe lo que Él va a hacer. Alguien que le dé gloria, porque es solo una prueba. Alguien que grite conmigo: es solo una prueba. Dígalo otra vez: es solo una prueba. Dios está tratando de crecer tu fe de tal manera que la señal del cielo a la tierra sigue conectado. Dios está tratando de probar que si lo que Él está diciendo tú lo estás entendiendo. Dios está tratando, my God, I feel the Holy Ghost. Dios está tratando de entender, de que tú entiendas de que Él no ha terminado contigo, pero en esta siguiente parte de tu vida Dios necesita que estés bien conectado para poder recibir lo que el cielo ya tiene para ti. Hay bendición. Dije: hay bendición que ya tiene tu código postal. Hay bendición que ya tiene el domicilio de tu casa. Alguien que lo cree en este día. Hay bendición que está a punto de llegar. Pero Dios dice: es solo. Dile a la persona enseguida de ti, 2 o 3, dile: es solo una prueba. Hermano, no terminó, es solo una prueba. Dile, ese es wrong neighbor, el que está detrás. Dile: es solo una prueba. Es solo una prueba. ¿Cuántos dan gracias a Dios que es solo una prueba? Es solo una prueba. Esto nos enseña el Juan capítulo 5. Juan capítulo 5, la Biblia nos explica que los discípulos habían estado con Jesús.
Ellos habían visto los milagros que Jesús había hecho durante algunos días. Es más, en el capítulo 5 nos enseña de un hombre que estaba cerca de las aguas de Bethesda, y cómo milagrosamente Jesús lo sana. Ellos habían visto cómo él sanaba a los enfermos, cómo él profetizaba y declaraba la vida de otras personas. Pero este milagro, este cuarto milagro que vemos en la Biblia, es más, es el único milagro que está en todos los evangelios. Es uno de los milagros que está en todos los evangelios. Como que Jesús estaba tratando de comunicarnos algo, porque este fue el milagro en donde necesitó la participación de los discípulos. ¿Por qué? Porque ellos necesitaban ver algo que iba a hacer crecer la fe de ellos. Ellos habían visto cómo Jesús hacía milagros para otras personas, pero en este día Dios iba a proveer lo que ellos y todos los que estaban ahí necesitaban. Y Dios en muchas ocasiones nos va a llevar a momentos donde va a ser Él y tú, donde tu fe es la que va a tener que crecer. Todo, es más, yo me atrevo a decir que en un momento de nuestra vida, escúchame por favor, todo lo que hemos declarado, todo lo que hemos enseñado, todo lo que hemos cantado, todo lo que hemos dicho va a ser probado. Si no ha sido probado, sigue viviendo un poco y tú vas a ver que todo lo que tú has dicho va a ser probado. ¿Por qué? Porque es solo una prueba. ¿Por qué la prueba? Porque Dios está haciendo que mi fe crezca. Él necesita que la conexión entre el cielo y la tierra esté tan directa que tú puedas recibir la voz de lo que Él dice. Va a ser esencial que esa señal esté tan directa. ¿Por qué? Porque la vida, porque en esta tierra las pruebas, las tribulaciones, las cosas que suceden te van a hacer querer que tú quites los ojos de Jesús. Pero mientras tú estás conectado con el cielo, tú estás entendiendo que la promesa de Dios es mayor que todo lo que tú estás pasando en esta. Alguien que crea lo que dice la palabra de Dios, te voy a dar 5 segundos para darle gloria, porque es solamente una prueba. Felipe había visto milagros en momentos de crisis, pero este siguiente milagro no fue por la crisis, sino por la fe de sus discípulos. Fue para la fe, para crecer la fe de sus discípulos. Porque Felipe recurrió a los recursos monetarios y materialistas y descubrió que no eran suficientes. Cuando Jesús le hace la pregunta a Felipe: Felipe, ¿dónde podemos comprar comida y pan para darle de comer a estas 5,000 hombres? Y la Biblia dice 5,000 hombres, no contando mujeres y niños. Yo estoy aproximadamente pensando que fueron cerca de 15,000 a 20,000 personas. ¿Por qué? Fácil. Siempre hay más mujeres que hombres en la iglesia. Yeah. Pero eso no es nada, más al rato voy a hablar de eso, pero eso no es nada de ser orgulloso. ¿Sabía usted, así fácil, las estadísticas? Si un joven viene a la iglesia, 33% de su familia viene a la iglesia. Si una mujer, una madre viene a la iglesia, 67% de su familia viene a la iglesia. Watch this. Si un hombre viene a la iglesia, más del 90% de su familia viene a la iglesia. ¿Por qué cree por qué cree que el enemigo está tratando de que los hombres no lleguen a la iglesia? Porque él sabe, si puedo tomar, esa es otra predicación, pero es una estadística. Porque siempre hay más mujeres que hombres, right? Y luego siempre hay más niños que adultos. Estamos hablando de un pueblo hispano, ustedes saben cómo vende. Por lo menos 3, 4. Ya de ahí más, usted está en el overflow. Lord. Aproximadamente 15,000 a 20,000 personas. Y Jesús le pregunta a Felipe:
¿Cómo y a dónde podemos ir para comprarles de comer a toda esta gente? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿A dónde podemos ir? Y Felipe responde, mire lo que Felipe responde. Inmediatamente Felipe responde a los recursos que él tiene. Y dice, Jesús, ni siquiera 200 denarios bastaría para que cada uno de ellos tengan un pedazo de pan para comer. 200 denarios eran aproximadamente 200 días de trabajo de una persona. O sea, ¿cuánto gana usted en un día? ¿Verdad? Entonces, 200 denarios. Un denario era lo que un hombre ganaba en un día. 200 denarios era 200 días de trabajo. Dijo, ni siquiera 200 días de trabajo hay para darle de comer a todas esas personas. ¿Por qué? Porque cuando es interesante que cuando Dios nos pide algo, siempre recurrimos a nuestros recursos. Pero yo le doy gracias a Dios que cuando Dios te da una visión, nunca le pregunta a tu cuenta de banco. Nunca le pregunta tus recursos. Nunca. Es más, Dios nunca te va a pedir algo en el cual no ocupes de su presencia en él. Lo voy a decir otra vez. Dios nunca te va a pedir que hagas o vayas y digas algo que no va a requerir su presencia en ello. Dios nunca te va a pedir algo que tú lo puedes hacer solo. Dios siempre va a requerir que su presencia vaya por delante de ti, para que tú sepas que Él es la fuente de todos nuestros recursos. Dije, Él es la fuente de todos nuestros recursos. Nuestro manejador, nuestro jefe, el patrón, no es los recursos de nuestra vida. No, Dios es lo que trae todo lo que necesitamos y usa a personas para bendecir nuestra vida. Pero la fuente de nuestros recursos viene de Dios. Alguien que lo reconozca en esta tarde. Felipe recurrió a sus recursos. Felipe recurrió a lo material, lo que él veía. Y Jesús en él ya sabía. Jesús es interesante porque cada vez que Dios hace una pregunta, nunca te la hace porque Él no sabe. Imagínense esto, Jesús haciendo una pregunta que Él ya conoce. O sea, ¿sabe lo que me recuerda? Me recuerda como cuando Adán pecó en el jardín. Cuando Adán peca y se da cuenta que está desnudo, comienza a cobijarse con hojas de higuera y está tratando de esconder de Dios. Y de repente Dios va pasando por el jardín y le hace la pregunta a Adán: Adán, ¿dónde estás? Imagínese, el Dios omnipresente, que está en todo lugar, en todo tiempo, haciendo la pregunta a un hombre limitado ahora: ¿dónde estás? No era una pregunta que requería una respuesta natural, sino lo que Dios le estaba tratando de decir con la pregunta es: ¿dónde estás? Porque he sentido que tu corazón se ha apartado de mí. Cada vez que Dios nos pregunta, cada vez que Jesús pregunta, no es porque Él no sabe, sino que quiere revelar la condición de nuestro corazón. Cuando Jesús le pregunta a Felipe: ¿cómo le vamos a dar de comer? Jesús lo está probando para ver. Hace unos días miraste todos los milagros que yo hice. Hace unos días tú viste como yo sané a un paralítico. Hace unos días tú viste como yo le di vista a un ciego. Hace unos días tú viste mi poder y mi gloria. Y ahora estás dudando de que soy yo el que puedo darle todo lo que necesito. Jesús estaba tratando de probar su fe. ¿Para qué? Para que él reconozca que si Dios lo hizo para alguien más, lo va a poder hacer una vez más aquí y en la vida de... Yo no sé para quién es en este día. A veces lo crees para alguien más, pero Dios me mandó aquí decirte: si se lo hice a alguien más, tengo poder para hacértelo a ti también. Yo soy la fuente de todo recurso. Yo soy el que te sano, yo soy el que te libero, yo soy el que te restauro, yo soy el que te levanto, yo soy el que te salvo. Él es la fuente de todos nuestros recursos.
Y Felipe es probado junto con los discípulos. Ahora, ¿por qué? Porque lo que Jesús iba a hacer ahora, a donde Jesús los iba a llevar, era necesario que ellos comenzaran a activar su fe. Y yo vengo aquí para retar a alguien en este día y declarar sobre ti, sobre tu familia, que la siguiente próxima temporada tú verás milagros que tú no podías pagar por ellos. No puedes tomar crédito, no eres lo suficiente inteligente, no existe un camino humano, pero dice Efesios 3:16 al 19 que yo oro para que de sus recursos gloriosos e ilimitados te fortalezca con fuerza en tu interior a través de su Espíritu. Quiero que pongas ese versículo por favor en la pantalla, es muy importante. Es muy importante porque muchas veces creemos que nuestra limitación son las limitaciones de Dios. Pero la palabra de Dios nos dice en Efesios que de sus recursos, ¿qué? Ilimitados. ¿Sus recursos qué? Ilimitados. ¿Qué significa esto? Cualquier cosa que tú estás atravesando es fácil para Dios. Dile a tu vecino, dile, no te preocupes, es fácil para Dios. Dile, porque tú no sabes lo que está atravesando. Dile, no te preocupes, eso que estás atravesando es fácil para Dios. ¿De qué? De sus recursos gloriosos. Mira lo que dice: ilimitados, de que te fortalezca con fuerza interior a través de su Espíritu. Entonces Cristo, mira lo que dice a través de esta prueba, entonces Cristo hará su hogar en sus corazones mientras confían en Él. Mira lo que va a suceder a través de la prueba. Cuando pases la prueba, dice: tus raíces crecerán en el amor de Dios y te mantendrán fuerte. ¿Para qué es la prueba? Para que tus raíces vayan y se arraiguen y tú tengas una fuerza. ¿Para qué? Para seguir adelante. Yo vengo aquí a declarar en el nombre de Jesús: no está quebrado, no necesitas más, no está terminado, es solo una prueba en el nombre de Jesús. Y tú estás haciéndote más fuerte para la honra y gloria de su nombre, porque la pregunta de Dios nunca es: ¿lo tienes todo resuelto? Jesús nunca te va a preguntar: ¿lo tienes todo resuelto? La pregunta de Dios es esto: ¿confías que yo ya lo tengo resuelto? Santiago 1:2 al 5 y versículo 12 también dice: mis queridos hermanos, esa es la traducción Pasión, dice: mis queridos hermanos, cuando parezca que no están enfrentando más que dificultades, considéralo como una oportunidad invaluable para experimentar el mayor gozo que puedan. Este versículo es para toda persona que se ha sentido como que hay más pruebas que victorias en este momento. Este versículo es para esa persona que está experimentando y que tiene más preguntas que respuestas. Como dice Santiago: mis queridos hermanos, cuando parezca que no están enfrentando más que dificultad, en otras palabras, hay puros problemas, hay puras broncas, hay puros malos momentos, considéralo como una oportunidad invaluable para experimentar el mayor gozo que puedan. Porque sabéis que cuando nuestra fe es probada, se despierta en vosotros la fuerza de la resistencia. Come on. Y luego, a medida que tu resistencia se fortalezca aún más, liberará la perfección en cada parte de tu ser, hasta que no falte ni te falte nada. Y si alguno anhela ser sabio, pídale a Dios sabiduría
y Él se la dará, y no verá tu falta. Oh, this is what I love about Jesus. Y no verá tu falta de sabiduría como una oportunidad para regañarte por tus fracasos, pero los abrumará con su gracia generosa. 10 segundos, toma un aplauso ahí. ¿Qué es lo que está diciendo? Lo que está diciendo es esto: Dios, escúchame por favor, Dios conoce todas tus debilidades, pero no se aprovecha de tus debilidades, sino que las abruma, te asombra, te sigue, te persigue para cubrirte con su gracia en esos momentos de dificultades. Dios no es como los seres humanos que saben tus fuerzas y tus debilidades y te saben cómo picar. ¿Sí ha escuchado eso? Esa sí sabe con dónde picarme. Ese sí sabe dónde, y sabe que me enojo y sabe mis debilidades, y sabe que no me gusta, y al propósito lo hace para buscarme. Dios sabe todas tus debilidades y Él dice: yo no tomo ventaja de eso, yo te voy a cubrir en tus debilidades con mi gracia. Es solo una prueba para regañar pero Él te abruma con su gracia. Si tu fe permanece fuerte, incluso cuando estés rodeado de las dificultades de la vida, escúcheme por favor, continuarás experimentando las incalculables bendiciones de Dios. La verdadera felicidad llega cuando pasas la prueba con fe y recibes la corona victoriosa de la vida prometida a todo amante de Dios. Alguien grite: es solo una prueba. Número 2, lo que este versículo nos enseña es que es el hambre lo que determina nuestra respuesta o la respuesta de Dios. Es la hambre que determina la respuesta. ¿Sabía usted que si las 5,000 personas que están ahí no tienen hambre, este milagro no ocurre? ¿Sabía usted que si las 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 personas que estuvieran ahí no tuvieran hambre, el milagro no sucede? Entonces, el hambre provoca milagros de Dios en nuestra vida. Pero el hambre de qué? El hambre de su presencia, el hambre por su palabra, el hambre por su espíritu. ¿Por qué? Porque nada sucede si no hay un deseo de Dios en nuestra vida. Si tú no deseas más de Dios, nunca vas a recibir más de Dios. Pero porque el hambre es el factor determinante si buscaremos o no la intimidad con Dios. Si no hay un hambre por Dios, nunca vamos a buscar intimidad con Dios. ¿Por qué? Porque nosotros solamente tenemos hambre de lo que nosotros nos alimentamos. Tú solamente tienes hambre y, como se dice por ahí, tengo, ¿cómo se dice craving? Tengo antojo. Tú solo tienes antojo de lo que tú has comido. ¿Sabías eso? Que si no lo has comido, si no lo has probado, nunca se te va a antojar. ¿Ya? Pero si lo pruebas, de repente tu apetito cambia, tu paladar se expande y ahora tienes tentación, o tienes, no tentación, sino tienes hambre de algo más. Mire, hace tiempo explicaba yo cuando mi esposa y yo éramos novios y me llevó ella por primera vez a un restaurante donde
donde es comida vietnamís, de Vietnam, ¿verdad? Vietnamís. Y en este restaurante hay una sopa que se llama pho soup, ¿verdad? Es como una versión de ellos como de pozole, no sé ni cómo explicarle, pero con noodles, ¿verdad? Y recuerdo la primera vez que fuimos y entré y el olorcito, Dios mío, está fuerte. Si uno es nuevo, es fuerte. Y yo me sirvieron la sopa, dije, vamos a entrarle, yo no me rajo, yo le entro a todo. Entonces agarro todas las hierbas que hay allí para meterle a la sopa. Y métele esta plantita, y yo le metí todo. Y el sabor de la sopa fue tan fuerte que me lo comí nomás porque no me rajo. Pero le dije, la verdad, no me gustó nada. No me gustó. Me dijo, es que le echaste todas las hierbas, si quieres no le eches eso, nomás la sopita. Pues me hubieras dicho, le dije. Yo nomás mirando a los demás que están poniéndole y le hice demás. Anyway, volvimos a ir una vez. Vamos a tratarlo otra vez, pero tranquilo, yo te enseño. Entonces volvimos a ir otra vez sin todas esas cosas. Y de repente dije, esto sí se puede. Le comencé a echar la salsita, un poquito de chile. Usted sabe que sin chile, un día sin chile es como un día sin sol. Y entré el chile y todo se arregla con chile. ¿Ya? Y comencé a comer y dije, wow, this is good. Y esto está bien rico. Así se quedó. Una semana después voy pasando por el camino, voy en la carretera, miro el mismo restaurante donde fuimos, dije, vamos a ver, se me antojó. Paro, como otra vez. Y como que lo que probé se me comenzó a antojar. Por eso es importante venir y probar lo que Dios tiene para ti. Porque si no vienes a probar lo que es bueno para ti, nunca se te va a antojar algo mayor y algo mejor. Pero cuando la Biblia dice venir y probar que Dios es bueno, lo que está diciendo es esto: que si tú vienes a probar lo que Dios tiene para ti, de repente algo en tu espíritu, el apetito de tu espíritu va a comenzar a abrirse a las cosas de Dios, y vas a querer más de Dios y menos de lo que antes eras. ¿Por qué? Porque cuando pruebo lo que Dios es, algo comienza a suceder en mi espíritu. Cuando verdaderamente tengo un encuentro con Dios, comienzo a experimentar, mi paladar comienza a abrirse espiritual, mi antojo espiritual se abre por más de Dios y menos de las cosas carnales. Cuando yo experimento la bondad de Dios, quiero más de Dios y menos de lo que antes era. Algunos de ustedes, eso ya comienza a suceder en tu vida. Ya comienza. Y antes te daba horror venir al domingo a la iglesia. ¿Cómo si nos vamos a perder el partido de las Chivas y la América? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Y nos vamos a perder el partido de esto y yo antes iba a jugar fútbol y ahora no puedo. Pero imagínate lo que Dios comienza a hacer en tu vida, que ahora comienzas a desear la presencia de Dios más que lo que antes hacías. ¿Por qué? Porque cuando pruebas, comienza a haber un antojo por más de la presencia de Dios. El hambre determina nuestra respuesta, y cuando hemos probado lo bueno que Dios es, hemos entendido que esto es lo mejor que yo he probado. No sé si tengo un testigo en esta tarde que esto es lo mejor. Antes me gustaba trabajar más, pero ahora quiero más de su presencia. Antes quería estar en el parque, pero ahora quiero estar en la casa de Dios. Antes estaba en la fiesta, pero ahora tengo hambre por la presencia de Dios. Tu apetito comienza a abrirse por más de Dios, porque el hambre determina la respuesta. Es más, me atrevo a decir que si no tienes hambre por Dios, estás demasiado lleno de ti mismo.
Le voy a hablar a este lado. Ustedes se quedaron muy ofendidos. Dije, escúchame, si no tienes hambre de Dios, estás muy lleno de ti mismo. Ajá. Pero algo sucede cuando comenzamos si no hay hambre, el milagro no sucede. Si no hay hambre, el milagro no sucede. Mire lo que dice Deuteronomio 8:2 al 3. Estamos aquí, revise con su vecino, asegúrese que esté bien, porque yo sé, es un poco intenso. I know. Just make sure. Todavía estás aquí, es normal. No te asustes, todo está bien. Amén. Deuteronomio 8:2 al 3 dice: te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová. Te acordarás por donde te trajo Jehová. Ajá. Tu Dios. Estos 40 años en el desierto para afligirte. ¿Para qué? Para probarte, para saber lo que había, Jesus, en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. ¿Ya estás entendiendo para qué es la prueba? Sí, te afligió, te hizo pasar hambre y te sustentó con maná, comida de que ni tú ni tus padres habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá. Que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. Es más, te lo voy a aclarar. La razón que muchos de ustedes aún están aquí es porque una palabra de Dios estaba dentro de ti. La razón por qué el accidente automovilístico no te mató es porque la palabra estaba dentro de ti, protegiéndote para que esa palabra se cumpliera. La razón que el divorcio no te mandó a un manicomio es porque la palabra de Dios que está en ti te protegió y te dio paz en medio de la tormenta. La razón por qué las balas no te mataron el día que te tenían que matar es porque había una palabra que procedió de la boca de Dios hacia tu vida y te protegió tu vida. La razón por qué tú sigues aquí de pie alabando y glorificando a Dios no es porque eres bueno, sino porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que procede. Si hay un testigo en este día que tú dices: yo no debería estar aquí, yo no debería estar con familia, yo no debería tener esposa, yo no debería tener hijos, pero la mano de Dios me protegió porque hay una palabra dentro de mí que dijo: con este yo no he terminado, con ella yo no he terminado, y hasta que se cumpla la promesa de toda palabra. My God, estamos aquí. Estás aquí. La razón por qué esa enfermedad que te diagnosticaron no te llevó es porque hay una palabra dentro de ti, protegiéndote, sanándote, restaurándote, avivándote, levantándote, animándote. La palabra viene a proteger tu vida. Tú estás aquí hoy porque no solo de pan vivirá. ¿Tú crees que tú estás aquí porque comes y bebes comida? Y unos poquitos más que otros, pero tú estás aquí porque Dios ha hablado una palabra sobre ti. Y es la palabra la que te está sosteniendo. Y Dios no puede, Dios no puede mentir contra su propia palabra. Aun cuando tu comportamiento, aun cuando nuestro comportamiento debería tenernos 10 pies abajo, su palabra
como Él es fiel a su palabra, Él dice: no ha terminado, no está quebrado, no está distorsionado, no está, es una prueba. Estoy revelando el corazón. Dale 10 segundos de adoración. I feel the Holy Ghost, man. I feel like algo está pasando, porque este siguiente nivel va a requerir que tu fe se aumente. Este siguiente nivel va a requerir de que tú pases la prueba de fe. ¿Por qué? Porque Dios tiene algo que ya viene en destino para ti. Entonces Dios dice, vamos a seguirle, dice Mateo 5:6, dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de ¿qué? De justicia. Él es nuestra justicia. Esa hambre y sed de justicia, dice, porque ellos serán saciados. La multitud tenía hambre, y si tú no tienes hambre de Dios, es posible que estés demasiado lleno de ti mismo. Marcos 11:24, ya voy a terminar. Por eso os digo que todo lo que pidáis orando, creer que lo vas a recibir y os vendrá. Ahí donde estás, levanta tus manos. I feel God's presence. Es solo una prueba. Es solo una prueba. El cielo está mirando. ¿Cuál es tu reacción? Y en este día vamos a comprobar. Nuestra reacción es la misma. Levantamos nuestras manos y adoramos. Levantamos nuestra voz y gritamos gracias. Ya voy a terminar. Nuestra reacción es la misma. Dios dio, Dios quitó. Sea bendito el nombre del Señor. Es la misma. Unos confían en carros, otros confían en caballo, pero nosotros al nombre de Dios haremos memoria. My God. Bendeciré a Jehová, con tus manos en alto. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, y su alabanza estará de continuo en mi boca. My God, mi reacción será lo mismo. Pablo dijo: yo sé lo que es tener mucho, y yo sé lo que es pasar hambre, pero en todo tiempo yo sé cómo estar contento con Dios. Reconocemos que si Él es el que lo hizo una vez, Él lo va a hacer una vez más. Reconocemos que si su poder lo hizo en el pasado, lo va a hacer una vez más en mi presente, y lo volverá a hacer yo no sé para quién en esa palabra, pero es solo una prueba. ¿Por qué? Porque Dios ya tiene la respuesta para tu vida. Puedes ponerte de pie conmigo, por favor. Siento la presencia de Dios en esta casa. El milagro no sucede si no hay hambre, pero también el milagro no sucede si el muchacho no suelta lo que está en sus manos. Y lo voy a decir de esta manera, por favor escúchame. Que la mayoría de las cosas que nos están sucediendo, tú y yo como seres humanos tenemos la tendencia de querer controlarlo. Y Dios dice en este día: mientras tú lo mantengas bajo tu control, está en tus manos. Pero si tú sueltas lo que está en tus manos, yo voy a soltar lo que está en mis manos. Lo voy a decir una vez más para que llegue a tu corazón y tu mente en este día. Si tú sueltas lo que está en tus manos,
Él suelta lo que está en sus manos. Hay un gran problema con eso, porque si tú no sabes lo que está en sus manos, no tienes la confianza para soltar lo que está en tus manos. Pero la palabra de Dios nos dice en Crónicas 29:12 que de ti provienen las riquezas y la honra, y tú reinas sobre todo. Mira lo que dice: en tu mano está el poder y la fortaleza. En tu mano está ser grande y dar fuerza a todos. En tus manos hay limitaciones, pero en las manos de Él hay poder, fuerza y ilimitaciones. En tus manos hay cansancio y frustración, pero Él renueva las fuerzas del cansado y multiplica las fuerzas de aquel que no tiene ninguna. No hay milagro si no suelta lo que está en tus manos. Y no estoy hablando de una manera materialista, estoy hablando de una manera espiritual, porque muchas veces nosotros queremos tener el control. Y Dios dice: yo quiero desatar el milagro, pero hasta que tú no sueltes lo que está en tus manos. ¿Qué está en tus manos? Tus manos está el orgullo, en tus manos está el querer controlarlo, en tus manos está el no perdonar, en tus manos está todo lo que te está oponiendo a las promesas de Dios. Y Él dice: suéltalo, porque si tú lo sueltas, yo voy a soltar lo que el cielo ya preparó para ti. Mira lo que dice, lo que está en sus manos. Dice: tu mano derecha, oh Señor, es gloriosa en poder. Watch this, mira lo que dice: tu mano derecha, oh Señor, aplasta al enemigo. Wow. En otras palabras, en tus manos hay limitación, pero en sus manos hay victoria.